punto más que quisiera compartir, que ayer estaba hablando con los estudiantes mientras están volviendo a sus lugares, que no se encuentra en el Antiguo Testamento. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado entre el Antiguo y el Nuevo? Cuando ponemos atención a lo que Jesús se refiere cuando habla de llenar la tierra, y tanto Pablo y el libro de Apocalipsis, nosotros encontramos que Dios llena la tierra con su pueblo a través del Evangelio. Así que hay un cambio de énfasis. No está negando el Antiguo Testamento. Los cristianos todavía necesitan casarse y tener hijos, pero ahora el énfasis es que la imagen es más grande. Así que el mandato de la creación de multiplicarse y llenar la tierra ahora se ve en el Nuevo Testamento en la forma de que el Evangelio está yendo a través del mundo y llenando la tierra. Y esa es una de las razones teológicas del por qué en el Nuevo Testamento ser soltero se vuelve más importante. Porque ser soltero, al mismo tiempo, tienes un rol muy importante. Aún como soltero puedes compartir el Evangelio para que más personas llenen la tierra. Vamos ahora sí a continuar en el capítulo 10. Y primero lo que quisiera que notemos es cómo el capítulo 10 nos ayuda a interpretar el capítulo 8. Cuando estábamos viendo el capítulo 8, les dije cómo esto iba hasta el capítulo 10, la parte final. En el capítulo 9 simplemente vemos a Pablo diciendo, yo estoy preparado para renunciar a todo por causa del Evangelio. Así que si estamos hablando de la comida a los ídolos, cualquiera de los derechos que yo tenga para comer, puedo rendirme por causa del beneficio de los creyentes. Pero el corazón del asunto aquí está en el versículo 12, donde Pablo dice esto. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Debemos tomar esto como lo central de lo que Pablo está diciendo, al menos en la primera parte del capítulo 10. Y vamos a volver ahí en un momento. Pero antes de eso quisiera darles una estructura corta y nos ayudará a ver qué es lo que Pablo está haciendo. En la parte número 1, Pablo cuenta la historia del desierto en relación con Cristo, versículos 1 al 5. El punto es bastante sencillo, aunque el texto es algo difícil. Estos israelitas, mientras pasaban por el desierto, tenían buenas razones como pueblo de Dios para pensar que estaban seguros. Pero como nos dice el versículo 5, Dios esparció muchos de sus cuerpos en el desierto. En otras palabras, Dios juzgó a muchos de ellos. Luego en los versículos 6 al 11 encontramos la segunda parte, que empieza y termina recordándonos que estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. Así que en los versículos 6 al 11 vemos que los eventos del desierto fueron ejemplos para nosotros. Y esta es la razón por la cual la iglesia no debe desear pecar como pecaron los israelitas. Y luego Pablo hace una lista de 4 de los pecados de Israel que encuentran algún paralelo dentro de la iglesia de Corinto: idolatría, inmoralidad sexual, poner a Cristo a prueba y quejarse. Y finalmente en los versículos 12 y 13, Pablo nos recuerda de la fidelidad de Dios en medio de la tentación. En los primeros versículos aquí vemos cómo el Dios de Israel del pacto juzgó a muchos de los israelitas. Ahora se nos recuerda que ese mismo Dios es fiel. Y nuevamente Pablo utiliza esta frase que él había utilizado en el capítulo 1, que proviene de Deuteronomio 7. Dios es fiel y él tiene un amor permanente, y así continúa. Un punto de interés sustancial es qué es lo que Pablo quiere decir aquí en el versículo 4, cuando dice la roca era Cristo. Ahora podríamos decir bastante aquí, pero brevemente podemos decir que vemos en Deuteronomio 32 y en muchos otros lugares que el Señor del pacto es llamado la roca y él acompañó a Israel todo el tiempo. Ahora nosotros conocemos que Cristo es conocido como el Señor del pacto. Así que ahora naturalmente Pablo aplica la idea de la roca a Jesús. Y lo hace de la misma manera, si recuerdan, así como él pudo tomar la palabra del Antiguo Testamento para Señor, que es Yahvé en hebreo y Kurios en griego. Él lo aplicó a Jesús. Así que en el versículo 4 dice, y la roca era Cristo. Y esa es la revelación de Dios a Pablo. Y es aquí donde las personas a veces se confunden. No hay un punto que nosotros sepamos si los israelitas vieron a Cristo en el desierto, porque ese entendimiento es el entendimiento que es nuevo para Pablo. Es un entendimiento que es nuevo para el Nuevo Testamento. Los lectores de Pablo, como nosotros, deben mirar a las Escrituras, comprender que el fiel Señor del pacto, la roca, está con su pueblo ahora, así como estuvo con Israel.
Ahora déjenme hacer aquí un comentario. Algunas veces tú vas a escuchar que ciertas personas dicen que Cristo fue conocido en el Antiguo Testamento, que Abraham vio a Jesús, que Moisés vio algo de Jesús. Y algunas veces este verso es utilizado para establecer eso. Pero eso es malentender la diferencia entre el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Con frecuencia nos referimos a Jesús como la revelación, y eso es lo que es diferente. El Señor del pacto estuvo presente con el pueblo de Israel, pero ellos no conocieron precisamente a Jesús. Ahora podemos decir que hay varios versos que hablan de la segunda persona de la Trinidad obrando en el Antiguo Testamento, pero no podemos decir que esas personas hayan conocido a Jesús. ¿Cómo pudo haber sido? Hubo un tiempo antes de que Jesús se encarnara y un tiempo después de que Jesús se encarnara. Él no fue Jesús hasta que él nació. Por supuesto, fue el rey desde toda la eternidad, pero en términos de cómo las personas entendieron y vieron a Jesús, así como el Nuevo Testamento nos los dice una y otra vez, en el Antiguo Testamento esto era un misterio. Ellos conocían a Dios para ser salvos, conocían que Dios traería una bendición para salvar a todas las naciones, pero ellos no sabían cómo. Y Cristo es quien revela ese misterio. La segunda persona de la Trinidad, pero la revelación de su persona. Eso sucedió en la encarnación y eso es radicalmente nuevo. Es solamente después de eso que el evangelio va a todo el mundo. Así que, por supuesto, nosotros creemos completamente que Cristo es Dios. Cristo ha existido por toda la eternidad junto con el Padre y el Espíritu. Pero fue en el año 0 o alrededor de ese año que Dios, en su increíble sabiduría y misericordia, decidió revelar al Cristo como Jesús, como uno de nosotros. Hasta ese punto, la plena encarnación ahora fue uno de nosotros. Eso es lo que significa encarnación, que llegó a ser como uno de nosotros. Pasajes como Filipenses capítulo 2 hacen esa distinción claramente. Pero lo que está apuntando Pablo en el capítulo 10 es esto, es que lo que pasó entre Dios y su pueblo, entendido como el Señor del pacto Yahvé, que nosotros ahora conocemos como Jesús o como el Cristo, lo que les pasó a ellos en ese tiempo es dado para nosotros como la iglesia, como ejemplo en este tiempo. El Señor del pacto que estaba en medio de ellos en el tabernáculo, ahora habita en nosotros por su Espíritu Santo. El Señor del pacto que protegía a su pueblo es nuestro Señor Jesús que nos protege. Pero el Señor del pacto que los juzgó en el Antiguo Testamento por su desobediencia es el mismo Señor del pacto que juzgará a los que están dentro de su iglesia por su desobediencia. Así que este uso de la Escritura revela quiénes son los cristianos. Los cristianos son la continuación del pueblo del pasado. Ellos también están siendo guiados fuera de las naciones. Ellos también están siendo guiados a ser un pueblo nuevo y separado, libre del pecado y de su esclavitud. Ellos también están siendo guiados hacia la herencia que finalmente se cumplirá en la tierra nueva. Y es el mismo fiel Señor del pacto, aquel que es conocido como la Roca, quien continúa guiando a su pueblo. Pero necesitamos abordar otra pregunta. ¿A qué se refiere Pablo aquí cuando menciona la comida y la bebida israelita? Pueden ver eso al inicio del capítulo 10, versículo 3. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. ¿Estaba pensando en Pablo en los sacramentos? Quizá. Los cristianos pensaban que los sacramentos los protegían y los hacían sentir seguros delante de Dios. Pablo está diciendo que los israelitas se sentían seguros en parte porque ellos recibían el alimento, el pan y el agua. Y por causa de esta similitud entre el vino y el pan, y el agua y el pan, las personas piensan, bueno, debe estar hablando de los sacramentos. Personalmente dudo que eso sea probable. No ha habido ninguna mención hacia los sacramentos hasta este punto en la epístola, pero sí ha habido mención considerable a los dones espirituales y especialmente al de conocimiento y sabiduría. Y lo que es bastante claro en la discusión sobre la carne a los ídolos es que el exceso de confianza se encontraba entre aquellos que afirmaban tener conocimiento. Vimos eso en el capítulo 8, versículo 1. El conocimiento envanece, el amor edifica.
Sí, muchos tenían un exceso de confianza. Ese es el punto que está estableciendo Pablo. Así que la iglesia necesita tener cuidado porque muchos de ellos también estaban confiados, pero también serían juzgados como los israelitas. Pero su exceso de confianza no residía en los sacramentos, sino, como hemos visto hasta este punto en esta carta, residía en sus dones espirituales. Así que, ¿qué es lo que estoy diciendo? El punto de Pablo es que los corintios estaban confiando demasiado en los dones que habían recibido, así como les pasó a los israelitas. Ahora, la pregunta es, ¿pensaron los israelitas que ellos estaban recibiendo dones del Espíritu? Ahora, esto realmente es interesante. Nehemías capítulo 9 es realmente fascinante aquí. Suena muy similar a lo que dice Pablo. En Nehemías 9 a nosotros se nos dice, y estoy citando, nuestros padres, es lo que Pablo también dice, fueron presuntuosos de cerviz dura y desobedientes. En otras palabras, estaban sobreconfiados. Se les dijo que ellos se olvidaron de Dios a pesar de los dones de la ley dados en el Sinaí y del pan del cielo y del agua de la roca. Ver que hay un paralelo entre lo que Pablo está diciendo en esos primeros 2 o 3 versículos de Nehemías. Pero incluso aún más significante es la comparación entre Nehemías 9:20 y 1 Corintios 10. Esta es una de las pocas menciones o raras menciones que encontramos en el Antiguo Testamento al Espíritu Santo. Pero leamos mejor Nehemías versículo 20. Dice así: y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste para su sed. Así que en Nehemías 9 se nos dice para instruirlos, y si vemos en el hebreo es para darles conocimiento, todo el conocimiento, y para darles maná y agua. Así que Nehemías 9 está diciendo, miren, ustedes fueron presuntuosos, Dios les dio sus dones. ¿Es así como deberían actuar? Y ese es precisamente el argumento que usa Pablo. Él está diciendo, estos son ejemplos para nosotros. El maná y el agua fueron vistos como dones espirituales. Es la razón por la que llama al alimento y al agua espiritual. Es porque tuvieron su origen en el espíritu. Así que lo que Pablo está diciendo que en el desierto Dios por su espíritu les dio dones para sostenerlos y guiarlos y edificarlos en el desierto. Él les dio el maná y el agua. Y ahora el Espíritu de Dios está dando dones para sostener y edificar su iglesia. Y es por esa razón que Pablo dice, ustedes no sean presuntuosos y que vayan a terminar como Israel terminó siendo juzgada. Versículo 12, sí que el que piense estar firme, es decir, ustedes realmente son necios. Y de hecho esas palabras que encontramos ahí son tomadas de un lenguaje pactual. Cuando se refiere a estar firme, se refiere a estar firme delante de Dios, estar en una buena relación con Él. Y el caer es caer en el juicio del pacto. Así que podemos ver la continuidad entre el antiguo y el nuevo, que vemos que esa continuidad es crucial. Ahora movámonos a la segunda parte, que empieza en el versículo 14, donde dice Pablo, huid de toda idolatría. Y él toma un ejemplo respecto de la comunión en los versículos 16 y 17. Aquí esto es interesante porque él asume que todos saben lo que va a pasar en la comunión, es decir, la cena del Señor, porque su argumento es este. Ustedes saben lo que pasa en la comunión. Ustedes saben qué tan serio es esto. Y lo mismo está pasando en un templo de ídolos. Así que toma ese ejemplo y, como hemos dicho anteriormente, el asunto es la coinonía con Cristo, también con la participación pactual con su pueblo. Así que tanto aquí en el capítulo 10 y en el 11 estará utilizando esta palabra participar. Por lo tanto, la comunión es tanto vertical como horizontal. Nos recuerda de nuestra relación con Cristo y con nosotros, pero también nos recuerda de la comunión horizontal de las personas que nos están rodeando cuando participamos. Pero Pablo luego nuevamente vuelve a citar a Israel como un ejemplo negativo. En otras palabras, Israel se provee como ejemplo de lo que no debemos hacer.
Y realmente es porque toma de manera literal los versos cuando los israelitas habían tomado de de los ídolos de los moabitas. Y dice, ellos comieron de la carne de los sacrificios e incluso tuvieron relaciones sexuales con sus mujeres. Vemos aquí otro ejemplo de las escrituras donde el adulterio y la idolatría van juntas. Y Pablo dice, esto implica una relación pactual con los demonios. Esa es la razón por la que en el capítulo 8 Pablo llama a estos dioses y señores. Así que el punto de Pablo en los versículos 21 y 22 está siguiendo ese argumento. Y su conclusión es que es peligroso comer la comida sacrificada a los ídolos. Luego en el versículo 22, Pablo nuevamente vuelve a apelar al lenguaje del pacto del Antiguo Testamento, provocando a Dios a celos. Ustedes pueden encontrar eso en tantos lugares en el Antiguo Testamento, donde Dios dice, yo soy un Dios celoso. Dios puede levantarse en celo cuando su pueblo está adorando a otros dioses. Al final, Pablo dice, dado que la tierra es del Señor y que la carne es solo carne, puedes comerla, pero el contexto importa. No puedes comerla como parte de la adoración a los ídolos y no deberías comerla si alguien más va a tropezar o si alguien va a malinterpretar lo que está sucediendo en la comida. Y luego Pablo finaliza desde capítulo 10, versículos 31 al 11:1. Él termina con 3 principios rectores. De todo para la gloria de Dios. Bien, no pongan ninguna piedra de tropiezo en el camino del Evangelio. Y finalmente que los cristianos deben edificar a otros cristianos en lugar de buscar su propio beneficio. Creo que como he mencionado anteriormente, en estos días tenemos poco entendimiento del señorío de Cristo. Pablo está extremadamente preocupado por la iglesia de Corinto, que estaban mostrando como que si el incesto estuviese bien, e incluso peor, estaban actuando como si la idolatría no importara. Y probablemente igual en nuestro tiempo pasamos muy poco tiempo hablando de lo que realmente significa el servicio y la lealtad. Nos imaginamos como individuos que estamos seguros delante de Dios, no importa lo que hagamos. Pero Pablo nos recuerda que estamos seguros en la medida que estemos comprometidos en fe con este solo Señor, que nuestras lealtades no están en duda, que cualquier intento de doble lealtad es una negación del único señorío y del nuevo pacto que Él estableció a través de su sangre en la cruz. Final, lo que importa aquí tanto para los corintios como para la iglesia moderna es esto, es que tanto ellos como nosotros estemos conscientes de las realidades espirituales. Detrás de la idolatría se encuentran los demonios. No puedes participar y comer de la mesa de los demonios y de la mesa del Señor. Ambos involucran lealtad pactual. Ahora, si nosotros tomamos los asuntos en nuestro tiempo moderno que enfrentamos como idolatría, tenemos que tomar lo que Pablo dice aquí de manera seria. La iglesia piensa que está segura y en efecto el pecado del materialismo está despertándose, o la iglesia está comprometida a tolerar muchas falsas perspectivas. Tenemos tantos ídolos en nuestra era. Y un ídolo es cualquier cosa que nosotros pongamos en el lugar de Dios, cualquier cosa que llegue a convertirse en nuestra preocupación máxima en vez de Dios, algo en lo que gastamos más tiempo en la sociedad y aún así sabemos que es pecaminoso. Pero también nosotros cometemos estos errores presuntuosos con nuestra teología. Déjenme darles un ejemplo. Para establecer el argumento, déjenme decir que yo tengo el don del conocimiento. Todos nosotros sabemos que somos salvados y que nadie puede quitarnos de la mano del Padre. Y entonces pienso que puedo ir a los templos de los ídolos. Quizás esa puede ser una manera moderna de utilizar nuestra teología. Es tomar algo que es verdad y utilizarlo como un texto de prueba que niegue una serie de versos en la Biblia en los cuales se nos dice que debemos estar comprometidos en fe al Señor del pacto. En todos aquellos que se nos dice que somos salvos por gracia y olvidamos decir a través de la fe, cuando sabemos que es el pueblo de Dios y sabemos que no somos salvados por las obras y nos olvidamos que hemos sido salvados para buenas obras.
Así que puedes darte cuenta con cuánta frecuencia nosotros podemos caer en lo que cayeron los israelitas, que es tomar aquellas partes de la revelación que nos gusta e ignorar aquellas otras partes que no nos gusta. Y Dios nos dice a todos nosotros, el que piense estar firme, mire que no caiga. Pero en medio de todo esto encontramos nuevamente una declaración de esperanza aquí, porque si somos realmente verdaderos hijos del pacto del Señor, Pablo dice en el versículo 13 que Dios es fiel. Y él dice, ustedes no serán más tentados más allá de lo que pueden soportar, que Él proveerá una salida para que entonces podáis resistir. Esa palabra del pacto, resistir. Let's stand. Así que eso esencialmente, los primeros versículos del capítulo 10. La última parte brevemente la he resumido. Pablo nuevamente vuelve al asunto de la carne de los ídolos y habla de nuestro estatus y el de edificarnos. Él dice, todo es lícito, pero no todo edifica.